Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de bendición y damos gracias a Dios también por poder llegar a los hogares, a cada familia, que esta palabra sea de mucha bendición para toda la familia y para todo aquel que reciba esta palabra. Comenzamos en Primera de Samuel, en el libro de Samuel, en el capítulo 12, verso 14 y 15. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que gobierna, que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres a la voz de Jehová, y fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Vamos a orar para poner esta palabra en manos de Dios, que sea Dios hablando a tu vida, que te dé una palabra de revelación y que una palabra que edifique tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos en oración por cada familia a la que pueda llegar esta palabra y por todas aquellas personas que puedan recibir esta palabra, que esta palabra traiga bendición, aclare el entendimiento en el nombre divino de Jesús de Nazaret. Edifica tu pueblo, Señor, edifica todo aquel que recibe esta palabra. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Sea bendito el Señor. En esta hora vamos a hablar sobre 4 principios fundamentales que te pueden llevar a una vida de bendición, a una vida de victoria. Y como tema tenemos consecuencias. Y la palabra de Dios es profética y la palabra de Dios te habla de tu futuro para que puedas tener tú una vida victoriosa y una vida en familia. Aquí dice, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fuereis rebeldes, y así como el rey dice que gobierna sobre vosotros. Qué bueno que esta palabra pueda llegar a los oídos de un gobernante también. La Biblia dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y qué bueno que los gobernantes de todas las naciones pudieran tener una Biblia en su escritorio, pero no como adorno, sino que una Biblia para aprender a conocer el temor de Dios. El salmista dice así en el Salmo 34, versos 11 y 12. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea ver muchos días para ver el bien? El temor de Dios se aprende a través de las Escrituras y el temor de Dios se aprende a través de la fe. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y tener temor a algo que no hemos visto, que no hemos palpado, eso solo puede ser por fe. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. Tener temor a aquello que no hemos visto, aquel que no hemos visto, la Biblia nos llama bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A través de qué aprendemos el temor de Dios? A través de la Escritura. Porque el temor de Dios es para bendición. El temor de Dios es para apartarse del mal. La Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pues vamos a ver a través de la Escritura ese principio importante de lo que es
el temor de Dios. En el libro de los Salmos 112, verso 1 y 2, dice la palabra así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice el verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Mire qué interesante. El hombre que tiene temor de Dios enseña a su familia. El hombre que tiene temor de Dios le pone ese fundamento de la palabra a sus hijos, a su familia. Y aquí habla el verso 2, su descendencia será poderosa. Qué triste puede ser para un hombre que conoce las cosas de Dios, o una mujer, una madre que conoce las cosas de Dios y no le enseña esos principios, a su familia. Aquí dice la palabra que la descendencia del que teme a Jehová será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Principios importantes para transmitir para las generaciones futuras que tengan una vida victoriosa. Dice en el verso 6, del mismo capítulo y el 7, por lo cual dice, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. El verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Por qué le llaman bienaventurado? Bienaventurado, una persona bienaventurada es aquella que es feliz, aquella persona que está tranquila, aquella persona que está confiada. ¿Confiado en qué? En que la Biblia nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces el hombre que teme a Dios día con día ora por su familia, intercede por su familia, cubre a su familia. El hombre de Dios, el hombre que teme a Dios, vive en constante oración. El hombre que teme a Dios transmite el amor de Dios a su familia, porque el temor de Dios no se impone, el temor de Dios se enseña. Aquí dice, me encanta este verso 7, dice, no tendrá temor de malas noticias. Entonces, si yo quiero vivir en esa vida de bienaventuranza, yo debo de escudriñar la Escritura cada día, enseñarle esta Escritura a los hijos, a la familia, y transmitir el temor de Dios. Dice en Proverbios, capítulo 2, versos 4 y 5, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Sí, como a la plata. Habla de aquellas cosas materiales. ¿Con qué afán, con qué interés buscamos las cosas materiales? ¿Con qué afán, con qué interés buscamos? Buscamos en el trabajo, en el negocio, buscamos las cosas materiales, y a las cosas materiales les dedicamos tanto tiempo. La Biblia nos dice que si con ese interés nosotros buscáramos las cosas de Dios, la vida sería diferente. Entonces, dice el verso 5, entenderás con el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué difícil es para muchas personas dedicar una hora o media hora para estudiar la Escritura. Se le dedica una hora entera o 2 horas a un programa de televisión, se le dedica a un montón de cosas un tiempo, y no es que es malo, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Pero ¿por qué no dejar ese tiempo tan importante en escudriñar la Escritura? En tener ese interés de escudriñar la Escritura. El temor de Dios se aprende a través de la Escritura.
El temor de Dios se aprende a través de la fe. El temor de Dios se aprende a través del Espíritu Santo bendito de Dios. Éxodo capítulo 23, verso 25. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad que haya en medio de ti. Amados, el tener temor de Dios es una bienaventuranza. Dice: bienaventurado el hombre que se deleita en gran manera. Que se deleita en gran manera. ¿Cómo vivir una vida sana y saludable? Haz memoria y reflexiona. ¿Cuántas veces tal vez te han pedido en la iglesia donde tú te congregas? Te han pedido que sirvas a Dios y tú has rehusado, te has hecho el indiferente. Esas cosas se pagan. Consecuencias. Aquí dice: a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, esa provisión diaria. Bendecirá tus aguas, dice, y quitará toda enfermedad, toda enfermedad. Tú puedes servir a Dios de muchas maneras: difundiendo su palabra, hablando de las cosas de Dios, transmitiendo esa palabra. Tú puedes servir a Dios también con tus recursos. Tú puedes servir a Dios de muchas maneras, pero qué importante es el temor de Dios. Job capítulo 36, verso 8 al 12. Reflexiona sobre esta palabra. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Verso 11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. El verso 12. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. ¿De qué estamos hablando? Estamos finalizando casi el mes de mayo y estamos hablando bajo el tema rompiendo con toda esclavitud. Cada mensaje tiene su tema, pero la finalidad: hay muchas personas atadas en esclavitud, en situaciones que los tienen aprisionados. Pero mire esta palabra, qué oportuna y qué oportuna esta palabra en este momento. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. Muchas personas ahorita están en esclavitud de aflicción. Los tienen atados la aflicción. Los tienen atados la aflicción. El verso 9 dice: Él les dará a conocer la obra de ellos. ¿Qué es eso? Consecuencias. Es como que les estuviera diciendo Dios: por esto están pasando estas cosas. Él les dará a conocer la obra. ¿Qué es la obra? Que en el pasado se les ha llamado, tal vez te han llamado en la iglesia, te han hasta rogado que sirvas y te has hecho el indiferente. Pero dice aquí la palabra: Él les dará a conocer la obra de ellos. Y el verso 10 dice: despierta además el oído de ellos para la corrección. Lo bueno no se corrige, lo bueno se mejora, pero lo malo hay que corregirlo. Entonces Dios está hablando, hay que corregir. ¿Qué debo de revisar? Mis propios errores, como dice el salmista. Y les dice
que se conviertan de la iniquidad. Dios es un Dios de oportunidades y está exhortando, amonestando. Hay que apartarse de toda iniquidad. Y el verso 11, como recompensa, porque Dios es un Dios de recompensa. Dice, si oyeren y le sirvieren. Si oyeren y le sirvieren. Por eso dice la Biblia que no son bienaventurados los que oyen, sino los que oyen y hacen. Porque de nada te sirve oír si no haces. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero la bendición, dice Santiago, viene por el hacer, porque la fe sin obras es completamente muerta. Dice aquí, si oyeren y le sirvieren. Si oyeren y le sirvieren. Hay personas en las iglesias que cuestionan y pelean por las ofrendas, por los diezmos, por aquellas contribuciones, cuestionan esas cosas. Esa es la manera que el reino de Dios avanza en la tierra, por medio de ofrendas y diezmos, por medio de ofrendas, diezmos, ayudas, ¿verdad? Pero qué precioso aquel pueblo que ha aprendido a ser temeroso de Dios. El salmista dijo en un momento, y esa palabra a mí siempre me impacta, allí en Primera de Crónicas 29 en adelante, en ese capítulo dice el salmista, ¿y quién soy yo para darte voluntariamente si todo lo que tengo es tuyo? Qué precioso ese hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios. Aquí dice la palabra, si oyeren y le sirvieren, acabarán tus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Qué quiere decir esto? Que el temor de Dios es para bendición. El temor de Dios no es para que tengas miedo. El temor de Dios es para que vivas confiado, para que vivas seguro, para que vivas tranquilo. Para eso es el temor de Dios. ¿Sabe por qué es el temor de Dios? Porque Él te defiende, Él nos defiende. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero el verso 12 es de mucha reflexión. Pero si no oyeren. Hay quienes ponen el oído como diamante para no oír, dice la Escritura, ahí en el libro de Zacarías. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Qué tremendo no aprender a oír la voz de Dios. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 15. Mas si no oyeres la voz de Jehová y fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Hay consecuencias que los hijos pagan porque los padres no oyeron la voz de Dios. Porque los padres no oyeron la voz de Dios. ¿A cuántos hombres y mujeres se les ha hablado y no han aprendido a oír la voz de Dios? Y no le enseñan a su familia los principios buenos de la palabra de Dios. Los hijos pagan las consecuencias. Los hijos pagan las consecuencias. Los errores de los padres los pagan los hijos. Aquí dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 68, verso 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Si hay cosa que trae desgracia por muchas generaciones, es el ser rebelde a la palabra de Dios. Hay muchas personas que son rebeldes y se les habla de las cosas de Dios y lo consideran como una ofensa. Y muchos se escudan, no es que yo voy a tal iglesia, yo soy de tal religión, y tal vez se acercan una vez al año. Cuando hay fiestas en su iglesia se acercan una vez o dos veces al año. En un momento cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, dice que el apóstol Pablo iba entrando a la ciudad y miró que habían varios altares, entre ellos
el altar a la diosa Diana, dice. Y entonces había un altar que decía al Dios no conocido. Y entonces les dijo el apóstol Pablo, de ese Dios es que yo les quiero hablar, del Dios no conocido, del Dios que ustedes hablan pero no le conocen. Hay muchas personas en este momento diciendo Dios mío, pero no le conocen, ¿Por qué no le conocen? Porque han sido rebeldes a la palabra de Dios. Dice, Dios hace habitar en familia. Dios es un Dios de familia, porque la primera institución que Dios creó fue la familia. Y le dijo a Adán y le dijo a Eva, multiplíquense, únanse y serán una sola carne y multiplíquense. Después de eso, el Señor trajo las leyes. Después de eso formó el gobierno y por último formó la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que para Dios es primero la familia. Dios quiere habitar en el seno de tu familia. Dios quiere habitar en el seno de tu familia. Pero a través de la Escritura puedes aprender el temor de Dios. La Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Qué precioso es cuando le abrimos el corazón a Dios. Cuando le abrimos el corazón a Dios. Dios dice ahí en Apocalipsis, yo toco la puerta. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. ¿De qué puerta está hablando? De la puerta de tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar en familia. Dios quiere habitar en el seno de la familia para traer bendición a la familia. Dice, saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Esta palabra es de mucha reflexión. Esta palabra te puede traer a una vida de bendición, a una vida de paz, a una vida sana y saludable y una vida sin temor del mal. Dice aquí la palabra, venid luego, dice Jehová, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Venid luego. Hay muchas personas postergando cuando se les hace el llamado, se les hace la invitación, postergando atender el llamado de Dios. Aquí dice, venid luego. Luego, ¿sabe por qué luego? Porque este es el día que hizo el Señor. Dice la Biblia que cada día traerá su propio afán. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Entonces, luego es ahora. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿De qué habla? Hay muchas personas que piensan primero voy a dejar esto, voy a dejar el otro. No, así como estás. Cuando te pones en manos de Dios, no sé cómo es ese proceso, pero que Dios te limpia, te limpia. Venid luego y estemos a cuenta. Hay que ponernos a cuentas con Dios. Hay que llevar nuestras cargas a Dios. Y dice, si quisieres y oyeres. ¿Por qué dice Dios si quisieres? Porque Dios no es un Dios como los gobernantes de la tierra, que hacen las cosas dictatorialmente. No, Dios te da la libertad de decidir. En un momento al pueblo de Israel le dijo, aquí está la bendición y aquí está la maldición.
Escoge tú. Entonces Dios te da a escoger. Si tú quieres, si quisieres y oyeres, te da la determinación que tú decidas. Cuando tú decides, Dios decide también. Dios no es un Dios dictatorial, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Por eso dice la Biblia que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo, para que todo aquel que en él crea, dice, sea salvo. Sea salvo. Sea bendito el Señor. Dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si tú quisieres servir a Dios, bien puedes servir a Dios. Si quisieres venir al camino de Dios, bien puedes hacerlo. No sigas escondiéndote en excusas, en argumentos. Por eso dice el apóstol Pablo, derribando todo argumento, derribando toda fortaleza que se opone en contra del conocimiento de Dios. Por eso te predicamos la palabra, amado hermano, amado amigo. Por eso te predicamos la palabra. Si quisieres y oyeres, es una determinación que tú la tomas, porque Dios no te va a obligar a nada. Dios te da la palabra si tú quisieres, porque el mayor tesoro que Dios ha dado al hombre es el libre albedrío. Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿De qué te estoy hablando? Que Dios te llama, te habla de la bienaventuranza para edificar tu vida. Si quisieres y oyeres, acabaráis tus días en bienestar. El futuro tuyo lo decides tú. Cuando tú decides tomarte de la mano de Dios, la mano de Dios va a estar a tu favor. Aquí dice en el verso 20, si no quisieres. Amado hermano, amado amigo, qué tremendo es no escuchar la voz de Dios. Por eso, bajo estos 4 principios, el temor de Dios, si le sirves, si le oyes o si fueres rebelde. La rebeldía te aparta de la bendición, te aparta de la bendición. Pero si no quisieres y fuereis rebelde, seréis consumidos. Qué terrible cuando una persona está en situaciones difíciles y está oyendo la voz de Dios, y está oyendo la voz de Dios. Las consecuencias son funestas cuando no se oye la voz de Dios, porque dice la Biblia, así ha dicho Jehová. Nosotros lo que hacemos como hombres, como ministros de su palabra, es repetir lo que ya está escrito. Por eso, si tú has observado, ponemos 8 o 9 versos de la Escritura, porque toda la predicación tiene que ir basada en la bendita palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. El que le sirve a Dios, allí en Malaquías dice esta palabra, entonces conoceréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios te invita y te llama a servirle para bendecir tu vida. Dios te invita a que le escuches para bendecir tu vida, pero te advierte, pero si fueres rebelde. Reprende toda rebeldía y con sencillez y humildad busca el camino del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y que esta palabra sea de mucha edificación para tu vida, que traiga unidad en tu familia, que traiga reflexión, como dice la Escritura, aprende y reflexiona hoy. Hoy es el día, no es mañana. Hoy es el día que podemos ponernos a cuenta con Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia. Quiero orar por todos aquellos a los que llegue esta bendita palabra y que esta palabra te abra el entendimiento y que traiga bendición para que tengas una vida sana, saludable y en victoria.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias a Dios por todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que pueda llegar esta palabra. Bendigo sus vidas y que esta palabra germine allí en el corazón, en el momento indicado, porque tu palabra dice que en el tiempo de Dios, que esta palabra germine en cada corazón, en cada vida, que esta palabra lleve paz, salud, sanidad y bendición en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Cristo Jesús. Que se levanten hombres y mujeres a servir en tu obra para que el evangelio crezca en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén.